El día que tanto había soñado finalmente había llegado. Me miré al espejo una última vez antes de salir de la habitación del hotel. Mi vestido blanco, con sus delicados encajes y su larga cola, me hacía sentir como una princesa de cuento. El velo, que mi abuela había usado en su propia boda, caía suavemente sobre mis hombros. Respiré hondo, intentando calmar los nervios que se agolpaban en mi estómago. Era normal estar nerviosa el día de tu boda, ¿no? Salí de la habitación y me encontré con mi padre en el pasillo. Sus ojos se humedecieron al verme. «Estás preciosa, mi niña», dijo con voz entrecortada. Le sonreí, agradecida por su presencia y su apoyo. Juntos, bajamos hasta el vestíbulo del hotel donde nos esperaba la limusina que nos llevaría a la iglesia. El trayecto fue corto, pero sentí que duró una eternidad. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada detalle de los preparativos, preguntándome si todo saldría bien. Pensé en Javier, mi futuro esposo, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Llevábamos juntos 5 años, y aunque hubo momentos difíciles, estaba segura de que era el hombre de mi vida. Cuando llegamos a la iglesia de Santa María, en el corazón de Madrid, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Las campanas repicaban alegremente, anunciando la llegada de la novia. Vi a los invitados entrando, vestidos con sus mejores galas. Reconocí a mis tíos de Sevilla, que habían hecho el largo viaje para estar presentes en este día tan especial. Mi padre me ayudó a bajar de la limusina y, con mi brazo entrelazado en el suyo, comenzamos a caminar hacia la entrada de la iglesia. El aroma a flores frescas inundaba el aire, rosas blancas y lirios, mis favoritas, adornaban la entrada y el pasillo central. La marcha nupcial comenzó a sonar y las puertas se abrieron de par en par. Todos los invitados se pusieron de pie y se giraron para verme. Por un momento, me sentí abrumada por todas las miradas, pero entonces lo vi. Javier estaba de pie junto al altar, guapísimo en su traje negro. Sus ojos se encontraron con los míos y todo lo demás desapareció. Paso a paso, avancé por el pasillo. Vi a mi madre en primera fila, llorando de emoción. A su lado estaba mi hermana Julia, con su vestido de dama de honor color lavanda que disimulaba su embarazo de 6 meses. Me guiñó un ojo cuando pasé a su lado, y le devolví una sonrisa cómplice. Finalmente llegué al altar. Mi padre me dio un beso en la mejilla y puso mi mano en la de Javier. El contacto de su piel me tranquilizó instantáneamente. La ceremonia fue hermosa. El padre García, que nos conocía desde niños, ofició la misa con palabras llenas de amor y sabiduría. Cuando llegó el momento de los votos, Javier me miró a los ojos y prometió amarme y respetarme todos los días de su vida. Yo hice lo mismo, con la voz temblorosa por la emoción. «Puede besar a la novia», dijo el padre García, y Javier no perdió un segundo. Nuestros labios se encontraron en un beso dulce y apasionado, sellando nuestra unión ante Dios y nuestros seres queridos. Los aplausos y vítores de los invitados llenaron la iglesia. Salimos de la iglesia entre una lluvia de arroz y pétalos de rosa. El sol de la tarde madrileña brillaba con fuerza, como si el mismo cielo celebrara nuestra unión. Nos subimos a la limusina que nos llevaría al salón de la recepción, un antiguo palacete restaurado en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Javier no dejó de besarme y susurrarme palabras de amor al oído. Yo me sentía en una nube, embriagada de felicidad. Pensé en lo afortunada que era por haber encontrado a alguien como él, tan cariñoso y atento. Cuando llegamos al salón, los invitados ya estaban allí, disfrutando del cóctel de bienvenida en los jardines. Nos recibieron con más aplausos y felicitaciones. Saludamos a todos, agradeciendo su presencia y compartiendo abrazos y besos. La decoración del salón era impresionante. Grandes arreglos florales adornaban cada mesa, y las luces tenues creaban un ambiente romántico y acogedor. El olor a rosa se mezclaba con el aroma de los manjares que se servían. Después de las fotos de rigor y el brindis inicial, llegó el momento del baile nupcial. Javier me tomó de la mano y me llevó al centro de la pista. La orquesta comenzó a tocar nuestra canción, Yo te esperaré, de Cali y el Dandy. Nos movimos al ritmo de la música, perdidos en los ojos del otro. Fue entonces cuando sucedió. Mientras girábamos en la pista, Javier se inclinó hacia mi oído.
Esperaba escuchar palabras de amor, tal vez planes para nuestra luna de miel en las playas de Tenerife. Pero lo que salió de sus labios me dejó helada. Tienes que darme tu salario mensual de 9.200 euros, o me caso con tu hermana embarazada y rica en tu lugar. Por un momento, creí haber oído mal. Solté una risita nerviosa, esperando que fuera una broma de mal gusto. Pero cuando busqué sus ojos, no encontré ni rastro de humor. Solo vi una frialdad calculadora que nunca antes había notado en él. Seguí bailando, como si nada hubiera pasado, pero mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo podía Javier decir algo así en nuestro día de bodas? ¿Qué significaba eso de casarse con Julia? ¿Acaso todo había sido una farsa? La música terminó y los invitados aplaudieron. Javier me dio un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado, y me llevó de vuelta a nuestra mesa. Me senté, sintiéndome repentinamente mareada. El vestido que antes me hacía sentir como una princesa ahora parecía una jaula de la que no podía escapar. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual. La gente reía, bailaba, disfrutaba de la comida y el vino. Pero para mí, el mundo se había detenido. Cada sonrisa, cada felicitación, ahora parecía falsa y vacía. Intenté actuar con normalidad durante el resto de la noche. Corté el pastel con Javier, lancé el ramo, que cayó en manos de mi prima Lucía, y bailé con mi padre. Pero todo el tiempo, las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Cuando por fin llegó el momento de retirarnos a la suite nupcial, sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a enfrentar a Javier a solas? ¿Cómo iba a compartir la cama con un hombre que me había amenazado en nuestro propio día de bodas? Entramos en la habitación y, tan pronto como la puerta se cerró, Javier se giró hacia mí. Su rostro había cambiado completamente. Ya no quedaba nada del hombre cariñoso con el que me había casado esa mañana. En su lugar, había un extraño frío y calculador. ¿Y bien?, preguntó, cruzándose de brazos. ¿Qué has decidido? Me quedé en silencio, incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que creía amar se había convertido en este monstruo? La noche que debería haber sido el comienzo de nuestra vida juntos se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Y lo peor era que sabía que esto era solo el principio. La verdadera prueba estaba por venir, y no tenía idea de cómo iba a enfrentarla. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama de la suite nupcial mientras Javier dormía profundamente a mi lado. Su respiración pausada contrastaba con mi corazón acelerado. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, me levanté silenciosamente y me acerqué al balcón. Madrid despertaba lentamente, ajena al drama que se desarrollaba en mi vida. El desayuno en el hotel fue una tortura. Javier actuaba como si nada hubiera pasado, charlando animadamente con mis padres sobre los planes para el viaje de luna de miel a Tenerife. Yo apenas podía tragar el café, sintiendo una opresión en el pecho cada vez que él me tocaba o me sonreía. Después del desayuno, Javier me pidió que lo acompañara a una pequeña sala de reuniones que el hotel nos había cedido para organizar los regalos de boda. Apenas entramos, cerró la puerta con llave y su rostro cambió completamente. ¿Y bien?, preguntó, con ese tono frío que ahora parecía ser su verdadera voz. ¿Has pensado en lo que te dije anoche? Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. Javier, no puedo creer que me estés pidiendo esto. ¿Cómo puedes amenazarme con casarte con mi hermana? ¿Qué está pasando? Él soltó una risa seca, sin humor. Vamos, cariño. No seas ingenua. ¿De verdad creíste que me casaba contigo por amor? Necesito tu dinero, y lo necesito ahora. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. 5 años de relación, todos esos momentos que creí especiales, ¿habían sido una mentira? Pero, ¿por qué?, logré preguntar, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Javier se pasó una mano por el pelo, exasperado. Tengo deudas, ¿vale? Muchas deudas. Aposté más de lo que debía en las carreras y ahora tengo a gente muy peligrosa detrás de mí. Pensé que casándome contigo podría salir del agujero, pero necesito más de lo que ganas mensualmente.
No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre con el que me había casado hace menos de 24 horas era un completo desconocido. ¿Y qué tiene que ver Julia en todo esto?, pregunté, recordando la mención de mi hermana en su amenaza. Javier sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. Ah, Julia. Tu querida hermanita. ¿Sabes? Ella y yo tenemos una historia que tú desconoces. En ese momento, como si la hubieran invocado, la puerta se abrió y entró Julia. Su vestido ajustado resaltaba su embarazo de 6 meses, y en su rostro había una expresión que oscilaba entre el cinismo y la confianza. «Hola, hermanita», dijo con una voz melosa que nunca antes le había escuchado. «¿Ya te ha puesto Javier al día?». Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi hermana, mi mejor amiga desde la infancia, ¿estaba involucrada en esto? Julia, ¿qué?, comencé a decir, pero ella me interrumpió. Si no cumples con lo que Javier te pide, yo estoy dispuesta a ocupar tu lugar, declaró con una firmeza que me desgarró por dentro. Miré de Javier a Julia y de vuelta a Javier, intentando encontrar algún indicio de que todo esto era una broma cruel. Pero sus rostros permanecían serios, expectantes. No lo entiendo, dije finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Julia, estás embarazada. ¿Cómo puedes? Julia soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. «¿Esto?», dijo, señalando su vientre. «Oh, querida. Este bebé no es de quien tú crees. De hecho, ni siquiera Javier sabe quién es el padre». Sentí que me faltaba el aire. Todo en lo que había creído, todo lo que daba por sentado, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Pero el padre de tu bebé», tartamudeé. «Pensé que era Carlos, tu novio». Julia puso los ojos en blanco. «Carlos es un idiota. Útil, eso sí. Tiene dinero y cree que el bebé es suyo. Pero la verdad es que podría ser de cualquiera». No reconocía a la mujer que tenía delante. ¿Dónde estaba mi hermana, la que me consolaba cuando tenía pesadillas, la que me defendía en el colegio? ¿Por qué?, fue todo lo que pude preguntar. «¿Por qué?», repitió Julia, acercándose a mí. «Porque siempre has sido la favorita, la perfecta. Mamá y papá siempre te han querido más. Tú con tu trabajo estable, tu vida ordenada. Yo solo quería tener algo que fuera mío, algo en lo que yo fuera la primera opción». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Nunca había imaginado que Julia se sintiera así, que guardara tanto resentimiento hacia mí. «Pero ahora», continuó ella, «tengo la oportunidad de tenerlo todo. Si tú no le das a Javier lo que pide, yo lo haré. Me casaré con él, tendremos acceso al dinero de Carlos, y por fin seré yo la que tenga la vida perfecta». Miré a Javier, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado. Pero sus ojos estaban fríos, calculadores. «Es tu decisión, cariño», dijo él, usando ese apodo que antes me hacía derretir y ahora me provocaba náuseas. «O me das tu salario, o me caso con Julia. De una forma u otra, obtendré lo que necesito». Me sentía atrapada, acorralada. ¿Cómo había pasado de estar viviendo un cuento de hadas a esta pesadilla en menos de 24 horas? Necesito hablar con mis padres», dije finalmente, buscando una salida, alguien que pudiera ayudarme a entender, a resolver esta locura. Javier y Julia intercambiaron una mirada que no supe interpretar. «Claro», dijo Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «De hecho, ¿por qué no los llamamos ahora mismo?». Antes de que pudiera protestar, Javier había sacado su teléfono y estaba marcando el número de mis padres. El sonido del tono de llamada llenó la habitación, aumentando mi ansiedad con cada ring. «Hola, Javier», la voz alegre de mi madre sonó por el altavoz. «¿Cómo están los recién casados?». «Muy bien, señora», respondió Javier con una naturalidad que me asombró. «De hecho, estamos aquí con Julia, y hay algo que nos gustaría discutir con ustedes. ¿Podrían venir a la sala de reuniones del hotel?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Claro, por supuesto», dijo mi madre, y pude notar un ligero tono de preocupación en su voz. «Estaremos allí en 5 minutos».
Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en una de las sillas, sintiendo que las piernas no me sostendrían. Julia se paseaba por la habitación, acariciando su vientre distraídamente. Javier se mantenía de pie, como un centinela, junto a la puerta. Cuando mis padres entraron, sus rostros pasaron de la preocupación a la confusión al vernos a los tres allí, en un evidente estado de tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó mi padre, su mirada yendo de mí a Javier y luego a Julia. Javier dio un paso adelante, asumiendo el control de la situación. Señora, hay algo que necesitamos discutir. Un asunto familiar. Y así, con una frialdad que me heló la sangre, Javier procedió a explicar la situación. Habló de sus deudas, de su necesidad de mi salario, de la alternativa que suponía casarse con Julia. Lo dijo todo como si estuviera discutiendo el clima, sin una pizca de vergüenza o remordimiento. Esperaba que mis padres se indignaran, que defendieran a su hija, que echaran a Javier de la habitación y llamaran a la policía. Pero lo que vi en sus rostros me rompió el corazón por segunda vez ese día. Mi padre, el hombre que siempre había sido mi héroe, el que me había enseñado a ser fuerte y a luchar por mis sueños, me miró con una mezcla de lástima y resignación. Hija, dijo con voz cansada, a veces en la vida tenemos que hacer sacrificios por el bien de la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, dije, con la voz quebrada, ¿me estás pidiendo que le dé mi salario a Javier? ¿Que me quede en un matrimonio basado en una mentira? Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Piensa en el escándalo, cariño. ¿Qué dirá la gente si te divorcias apenas un día después de la boda? Además, Javier es un buen partido. Viene de una buena familia, tiene contactos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres, las personas que se suponía que debían protegerme, estaban del lado de Javier y Julia. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie. No puedo creer que estén considerando esto. ¿Es que nadie ve lo absurdo y cruel que es esta situación? Miré a mi alrededor, buscando algún aliado, alguna cara amiga. Pero solo vi rostros fríos, calculadores, esperando mi respuesta como buitres esperando a su presa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo, algo más se fortaleció. Me di cuenta de que estaba sola en esto, pero también que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. No, dije finalmente, con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida. No voy a hacer esto. No voy a darles mi dinero, no voy a seguir en este matrimonio falso, y no voy a ser parte de este juego enfermizo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía sentir la sorpresa, la ira y la decepción emanando de todas las personas en la habitación. Pero ya no me importaba. Con manos temblorosas pero decididas, me quité el anillo de bodas y lo dejé caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la habitación como un punto final. Se acabó, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Todos ustedes, ya no los reconozco. Y si esto es lo que llaman familia, entonces prefiero estar sola. Y con esas palabras, me di la vuelta y salí de la habitación. No miré atrás, ni siquiera cuando escuché a mi madre llamándome, ni cuando Javier gritó algo sobre que me arrepentiría. Caminé por los pasillos del hotel, ignorando las miradas curiosas de los huéspedes que aún quedaban de la boda. Salí a la calle, sintiendo el sol de Madrid en mi rostro, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, respiré profundamente. No sabía qué iba a hacer, ni a dónde iba a ir. Pero sabía una cosa, era libre. Y eso, por ahora, era suficiente. El sol de Madrid me golpeó con fuerza cuando salí del hotel. Me quedé parada en la acera por un momento, sintiendo el bullicio de la ciudad a mi alrededor. Coches pasaban, la gente caminaba apresurada, algunos turistas se detenían a tomar fotos de los edificios históricos. La vida seguía, ajena a mi drama personal. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda cercana. Todavía llevaba puesto el vestido de novia, arrugado y manchado después de la noche más larga de mi vida. Mi maquillaje estaba corrido por las lágrimas, y mi pelo, que ayer estaba perfectamente peinado, ahora era un desastre.
Era la viva imagen de una novia fugitiva, pero no me importaba. No tenía idea de a dónde ir. No podía volver a mi apartamento. Javier tenía las llaves y probablemente sería el primer lugar donde me buscaría. No quería ir a casa de ningún amigo o familiar, no sabía en quién podía confiar después de lo que había pasado. Me sentía completamente sola en una ciudad que siempre había considerado mi hogar. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Mis zapatos de tacón, perfectos para una boda pero no para una caminata por la ciudad, me estaban matando los pies. Después de unas cuadras, no pude más y me los quité, caminando descalza por las aceras calientes. Llegué al Parque del Retiro sin darme cuenta. Era temprano y el parque estaba relativamente vacío, solo algunos corredores matutinos y personas paseando a sus perros. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los primeros rayos del sol se reflejaban en el agua. Fue allí, en la tranquilidad del parque, donde finalmente me permití procesar todo lo que había pasado. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. Lloré por el amor que creía tener y que resultó ser una mentira. Lloré por la traición de mi hermana, mi mejor amiga desde la infancia. Lloré por mis padres, que habían elegido el «qué dirán» por encima de mi felicidad. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, llorando y mirando el lago. El parque comenzó a llenarse de gente. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con preocupación. Una anciana se acercó y me ofreció un pañuelo. «¿Estás bien, hija?», me preguntó con voz amable. Intenté sonreír, pero solo logré una mueca. «No, la verdad es que no», respondí con honestidad. La anciana se sentó a mi lado en el banco. «¿Quieres hablar de ello?». Por un momento, consideré contarle todo. Desahogarme con esta extraña que me miraba con más compasión de la que había visto en los ojos de mi propia familia. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo explicar que en menos de 24 horas mi vida entera se había desmoronado? «Es complicado», dije finalmente. La anciana asintió, como si entendiera perfectamente. «La vida suele serlo, querida. Pero recuerda, no hay nada tan malo que no pueda mejorar». Sus palabras, aunque simples, me tocaron profundamente. Me recordaron que, a pesar de todo, la vida continuaba. Que este dolor, por intenso que fuera, no duraría para siempre. «Gracias», le dije, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, logré sonreír genuinamente. La anciana me dio una palmadita en la mano y se levantó. «Cuídate, hija. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». La vi alejarse, perdiéndose entre la gente del parque. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Sí, era fuerte. Había enfrentado a Javier, a Julia, a mis padres. Había elegido mi dignidad por encima de la comodidad y la falsa seguridad que me ofrecían. Con renovada determinación, me levanté del banco. No podía quedarme en el parque para siempre, vestida de novia y sintiéndome miserable. Necesitaba un plan. Lo primero era cambiarme de ropa. No podía seguir caminando por Madrid con un vestido de novia. Recordé que tenía una pequeña maleta en el coche, que había preparado para los primeros días de la luna de miel antes de volar a Tenerife. El coche estaba aparcado en el garaje del hotel, pero tenía las llaves conmigo. Tomé un taxi de vuelta al hotel, rogando no encontrarme con nadie. Por suerte, el garaje estaba vacío. Rápidamente, saqué la maleta del maletero y me cambié allí mismo, en un rincón oscuro entre los coches. Me puse unos vaqueros y una camiseta, guardé los zapatos de tacón en la maleta y me calcé unas cómodas zapatillas. Metí el vestido de novia arrugado en el maletero, ya decidiría qué hacer con él más tarde. Con ropa normal, me sentía un poco más como yo misma. Pero aún no tenía idea de qué hacer o a dónde ir. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Y necesitaba un lugar seguro donde Javier o mi familia no pudieran encontrarme. Pensé en mis amigas, en mis compañeros de trabajo. Pero todos habían estado en la boda, todos conocían a Javier. ¿Podía confiar en que no le dirían dónde estaba si preguntaba? Entonces recordé a Elena, mi antigua compañera de piso de la universidad.
Hacía años que no hablábamos mucho, más allá de felicitaciones de cumpleaños en Facebook. Ella no había podido venir a la boda porque estaba de viaje en el extranjero. Era perfecta. Saqué mi teléfono y busqué su número. Dudé un momento antes de marcar. ¿Y si no quería ayudarme? ¿Y si pensaba que estaba loca por dejar a Javier el día después de la boda? Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. Hola. Elena, dije, y mi voz se quebró un poco. Soy yo, María. Necesito tu ayuda. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. María, ¿estás bien? ¿No deberías estar en tu luna de miel? Es una larga historia, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. ¿Puedo quedarme en tu piso por unos días? Sé que estás de viaje y que es mucho pedir, pero no tengo a dónde ir y... María, tranquila, me interrumpió Elena. Su voz sonaba preocupada pero firme. Claro que puedes quedarte en mi piso. Tengo una llave de repuesto escondida en la maceta junto a la puerta. Quédate el tiempo que necesites. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Gracias, Elena. No sabes cuánto significa esto para mí. No hay de qué, respondió ella. Pero María, ¿qué ha pasado? ¿Estás segura? Estoy a salvo, le aseguré. Te lo contaré todo cuando vuelvas. Por ahora, solo necesito un lugar donde estar y pensar. De acuerdo, dijo Elena. Cuídate, ¿vale? Y llámame si necesitas algo más. Después de colgar, me quedé un momento en el garaje, apoyada contra mi coche. Por primera vez desde que salí de aquella habitación del hotel, sentí que podía respirar. Tenía un lugar a donde ir, un refugio temporal. Conduje hasta el piso de Elena en Lavapiés, un barrio bohemio y multicultural de Madrid. Aparqué el coche unas calles más allá, por si acaso Javier o alguien de mi familia lo reconocía. Encontré la llave donde Elena me había dicho y entré en el pequeño apartamento. El piso de Elena era acogedor y desordenado, lleno de libros, plantas y recuerdos de sus viajes. Me sentí instantáneamente más tranquila allí. Me senté en el sofá, exhausta física y emocionalmente. Miré mi teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes. De Javier, de mis padres, de Julia, de amigos preocupados que se preguntaban dónde estaba la novia. Lo apagué. No estaba lista para enfrentar a nadie todavía. Me levanté y fui a la cocina. Encontré una botella de vino tinto en un estante y me serví una copa. No era ni mediodía, pero sentía que me lo había ganado. Volví al sofá y me senté, mirando por la ventana el bullicio de la calle. Mientras bebía el vino, comencé a pensar en mi futuro. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía quedarme en el piso de Elena para siempre. Tendría que volver a mi apartamento en algún momento, enfrentar a Javier, a mi familia. Tendría que ir a trabajar, explicar a mis compañeros por qué había vuelto tan pronto de mi luna de miel. La idea de enfrentar todo eso me abrumaba. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro era completamente mío. No tenía que complacer a nadie más que a mí misma. Tomé un sorbo de vino y cerré los ojos. Mañana tendría que empezar a reconstruir mi vida. Tendría que ser fuerte, más fuerte de lo que jamás había sido. Pero por ahora, en este pequeño apartamento en el corazón de Madrid, me permití descansar. La caída desde el altar había sido dolorosa y aterradora. Pero mientras estaba allí sentada, con el sabor del vino en mis labios y el sonido de la ciudad llegando desde la calle, sentí que tal vez, solo tal vez, esta caída podría ser el comienzo de algo nuevo. Algo mejor. Algo verdaderamente mío. Los días en el apartamento de Elena pasaron en una especie de nebulosa. Me movía como un fantasma por las habitaciones, durmiendo a deshoras, comiendo poco y pensando mucho. El teléfono, que había vuelto a encender, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Había bloqueado los números de Javier, de mis padres y de Julia.
Solo Elena me llamaba de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón viendo la puesta de sol sobre los tejados de Lavapiés, el teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me impulsó a contestar. Diga, respondí con voz cautelosa. María, la voz de Javier sonaba diferente, casi irreconocible. Por favor, no cuelgues. Mi primer instinto fue colgar de inmediato, pero la desesperación en su voz me detuvo. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté, intentando mantener un tono firme. Necesito verte, balbuceó. Su voz, que antes había sido fría y calculadora, ahora era un eco desesperado. Por favor, María. Te lo ruego. Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono me detuvo. Quizás era curiosidad, o tal vez el rastro del dolor que no lograba disipar. ¿Por qué debería escucharte, Javier? Después de todo lo que has hecho. Lo sé, me interrumpió. Sé que no merezco ni siquiera que me escuches. Pero por favor, dame una oportunidad de explicarte. Hay cosas que no sabes, cosas que necesitas saber. Suspiré profundamente. Una parte de mí quería gritarle, decirle que se fuera al infierno y que me dejara en paz. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir que aún existía, quería saber la verdad. Está bien, dije finalmente. Pero no nos vamos a ver en persona. Habla ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si Javier no esperara que aceptara. Luego, entre sollozos, comenzó a confesar cosas que jamás imaginé. Julia, comenzó, y el nombre de mi hermana en sus labios aún me provocaba una punzada de dolor. Julia ha estado intentando chantajearme durante años. ¿Qué?, exclamé, incapaz de contenerme. Sí, continuó Javier. Todo comenzó hace unos 3 años. Yo cometí un error. Estaba en un viaje de negocios en Barcelona, conocí a alguien. Fue solo una noche, pero Julia de alguna manera se enteró. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier me había engañado, y mi propia hermana lo sabía y no me lo había dicho. Desde entonces, prosiguió Javier, Julia ha estado amenazando con contártelo todo. Me exigía dinero, favores, lo que fuera. Yo tenía miedo de perderte, María. Hice cosas de las que no estoy orgulloso para mantenerla callada. ¿Y el embarazo?, pregunté, recordando el vientre abultado de Julia en nuestra boda. Javier soltó una risa amarga. Ese es el colmo de todo esto. El bebé no es mío, María. Ni siquiera es de Carlos, su novio. Sentí que la cabeza me daba vueltas. ¿Qué más secretos guardaba mi familia? Julia está usando ese embarazo como una forma de presión, continuó Javier. Amenaza con decir que el bebé es mío si no hago lo que ella quiere. Y ahora, después de tu partida, se ha vuelto loca. Está exigiendo que me case con ella, que le dé acceso a mis cuentas bancarias, todo. Pero, ¿y las deudas?, pregunté, recordando lo que me había dicho el día después de la boda. Dijiste que necesitabas mi dinero para pagar deudas de juego. Javier soltó un suspiro tembloroso. Esa fue otra mentira, María. No tengo deudas de juego. La verdad es que Julia me había convencido de que necesitábamos tu dinero para invertir en un negocio. Me prometió que si conseguíamos tu salario, podríamos triplicarlo en cuestión de meses. Yo fui un idiota por creerle. Me quedé en silencio, intentando procesar toda esta información. Cada palabra de Javier revelaba una nueva capa de engaño y manipulación. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes? Porque fui un cobarde, admitió Javier. Tenía miedo de perderte, de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero ahora que te he perdido de todas formas, me doy cuenta de lo estúpido que fui. De lo mucho que he arruinado. Podía escuchar el arrepentimiento en su voz, pero no sabía si podía creerle. Después de todo, ya me había mentido antes. María, dijo Javier después de un momento de silencio.
Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero por favor, ten cuidado con Julia. Ella no es quien crees que es. Es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. ¿Y tú eres mejor que ella?, pregunté, sintiendo cómo la ira volvía a surgir en mi interior. Tú también me mentiste, me manipulaste. Lo sé, dijo Javier, y pude escuchar el dolor en su voz. Y lo lamentaré el resto de mi vida. Pero María, a pesar de todo, yo sí te amo. Cometí errores terribles, imperdonables, pero mis sentimientos por ti siempre fueron reales. No sabía qué decir. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que el hombre del que me había enamorado aún existía en algún lugar. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y herida, no podía confiar en sus palabras. Necesito tiempo, Javier, dije finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Lo entiendo, respondió él. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que lo siento, más de lo que puedo expresar. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mi mano. La cabeza me daba vueltas con toda la nueva información. ¿Podía creer lo que Javier me había dicho? ¿O era solo otra manipulación? Me levanté y comencé a caminar por el apartamento, incapaz de quedarme quieta. La confesión de Javier había abierto una caja de Pandora de preguntas y dudas. Si lo que decía era cierto, significaba que Julia, mi propia hermana, era la verdadera villana en esta historia. Pero, ¿podía confiar en la palabra de un hombre que ya me había mentido antes? Me acerqué al espejo del baño y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, más cansada. Los últimos días habían dejado su huella en mi rostro. Pero también vi algo más en mis ojos, determinación. Tomé una decisión en ese momento. No podía seguir escondiéndome en el apartamento de Elena, huyendo de mis problemas. Era hora de enfrentar la situación, de buscar la verdad por mí misma. Volví al salón y agarré mi teléfono. Dudé un momento antes de desbloquear el número de Julia. Respiré hondo y marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, escuché la voz de mi hermana. María, sonaba sorprendida. ¿Eres tú? Sí, Julia, respondí, intentando mantener la voz firme. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Julia volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era la voz de mi hermana mayor, de mi confidente y mejor amiga. Era la voz de una extraña, fría y calculadora. Vaya, dijo con un tono que me heló la sangre. Así que por fin has decidido salir de tu escondite. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿Acaso Javier ha estado hablando más de la cuenta? Sus palabras confirmaron mis peores temores. Todo lo que Javier me había dicho parecía ser cierto. Quiero la verdad, Julia, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Toda la verdad. Y la quiero ahora. Julia soltó una risa que sonó como cristales rotos. Oh, hermanita, dijo con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños. ¿Estás segura de que puedes manejar la verdad? Puede que no te guste lo que vas a oír. Pruébame, respondí, sintiendo como una nueva determinación crecía en mi interior. Muy bien, dijo Julia. Si quieres la verdad, nos veremos en persona. Mañana, a las 11, en el Café de Oriente. Ven, sola. Antes de que pudiera responder, Julia colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Mañana, finalmente, obtendría las respuestas que buscaba. Mañana, enfrentaría a mi hermana y descubriría la verdad detrás de toda esta pesadilla. Me acosté esa noche con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Pero a pesar de todo, sentí una chispa de esperanza. Por primera vez desde que salí corriendo de mi propia boda, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Ya no era una víctima, sino una mujer dispuesta a luchar por la verdad y por su dignidad. Mientras me quedaba dormida, pensé en la mujer que había sido hace apenas unos días. La novia feliz e inocente que creía tener toda su vida planeada.
Esa mujer ya no existía. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien más fuerte, más sabia, más decidida. Mañana sería un nuevo día. Un día de verdades, de confrontaciones, quizás de dolor. Pero también, esperaba, un día de liberación. El comienzo de mi nueva vida. La noche antes de mi encuentro con Julia fue una de las más largas de mi vida. Di vueltas en la cama del apartamento de Elena, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de repasar todo lo que había sucedido en los últimos días, intentando encontrar algún sentido en este caos que se había convertido mi vida. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, me levanté exhausta pero decidida. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara mis preocupaciones, al menos momentáneamente. Me vestí con cuidado, eligiendo unos vaqueros y una blusa sencilla. No quería parecer ni demasiado formal ni demasiado casual para este encuentro. Salí del apartamento con tiempo de sobra. El Café de Oriente, donde había quedado con Julia, estaba en el corazón de Madrid, frente al Palacio Real. Decidí ir caminando, necesitaba el tiempo para ordenar mis pensamientos. Las calles de Madrid comenzaban a despertar. Vi a los primeros turistas dirigiéndose a la Plaza Mayor, a los madrileños tomando su café de camino al trabajo. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con el tumulto en mi interior. Llegué al café media hora antes de lo acordado. Me senté en una mesa en la terraza, pidiendo un café con leche para calmar mis nervios. Desde allí podía ver el imponente Palacio Real, símbolo de una historia y una grandeza que ahora me parecían tan lejanas de mi propia realidad. Mientras esperaba, no pude evitar pensar en Julia. En los recuerdos felices que compartíamos, en cómo solíamos contarnos todos nuestros secretos de niñas. ¿En qué momento mi hermana mayor, mi protectora y confidente, se había convertido en esta persona capaz de manipular y traicionar? A las 11 en punto, la vi llegar. Julia caminaba con la confianza de siempre, su embarazo ahora más evidente bajo su vestido veraniego. Por un momento, al verla acercarse, sentí el impulso de levantarme y abrazarla, como habría hecho en cualquier otro encuentro. Pero me contuve, recordándome por qué estábamos aquí. «Hola, hermanita», dijo Julia al llegar a la mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo has estado?» «Siéntate, Julia», respondí, intentando mantener un tono neutral. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Julia se sentó frente a mí, pidiendo un zumo de naranja al camarero que se acercó. Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotras, tan diferente de las conversaciones fáciles y risueñas que solíamos tener. «Bueno», dijo finalmente Julia, «¿por dónde quieres empezar?» Respiré hondo. «Por el principio», dije. «Quiero que me cuentes todo. Sin mentiras, sin manipulaciones. Solo la verdad». Julia me miró fijamente por un momento, como evaluando cuánto sabía yo realmente. Luego, para mi sorpresa, soltó una risa amarga. «La verdad», dijo. «La verdad, querida hermana, es que siempre has sido la favorita. La perfecta María, con su trabajo estable, su novio perfecto, su vida ordenada. Siempre un paso por delante de mí en todo». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿De qué estás hablando, Julia? Nunca he intentado competir contigo». «No necesitabas intentarlo», respondió ella, con un tono de resentimiento que nunca antes le había escuchado. «Era natural para ti. Los padres siempre estaban más orgullosos de tus logros, siempre te prestaban más atención. Y yo solo quería un poco de eso para mí». Sentí una punzada de culpa. ¿Realmente había sido así? ¿Había estado tan ciega a los sentimientos de mi hermana todos estos años? «Pero eso no justifica lo que has hecho», dije, intentando mantener la calma. «Chantajear a Javier, manipularnos a todos. ¿Cómo pudiste?» Julia tomó un sorbo de su zumo antes de responder. «Al principio no fue intencional», dijo. «Me enteré por casualidad de la infidelidad de Javier. Pensé en decírtelo inmediatamente, pero luego vi una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Para tener algo que tú no tenías», respondió Julia.
Poder sobre tu perfecta relación, sobre tu perfecto Javier. Era embriagador, ¿sabes? Tener ese control. Sentí que me faltaba el aire. La mujer sentada frente a mí era una completa desconocida. ¿Y el embarazo?, pregunté, recordando la revelación de Javier. Julia se acarició el vientre, con una sonrisa que me heló la sangre. Ah, esto. Mi as bajo la manga. Ni siquiera Javier sabe toda la verdad sobre esto. ¿Qué quieres decir? Este bebé, dijo Julia, es mi boleto a la libertad financiera. El padre, bueno, digamos que es alguien con los bolsillos muy profundos. Alguien que pagaría mucho por mantener esto en secreto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana, la persona que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, había tejido una red de mentiras y manipulaciones tan compleja que me costaba seguirla. ¿Y qué hay de Carlos?, pregunté, recordando al novio de Julia. ¿Él sabe algo de esto? Julia soltó otra risa, esta vez más fría. Carlos es un peón más en este juego. Útil por ahora, prescindible cuando ya no lo necesite. Sentí náuseas. ¿Cómo podía hablar así de las personas, como si fueran objetos para usar y desechar? ¿Y yo?, pregunté finalmente. ¿Qué papel juego yo en todo esto? Julia me miró, y por un momento creí ver un destello de la hermana que alguna vez conocí. Tú, María, tú eras el premio final. Si lograba que Javier te dejara, si conseguía quedarme con todo lo que era tuyo, finalmente habría ganado. Sus palabras me dejaron sin aliento. Toda una vida de hermandad, de confianza y amor, reducida a una competencia que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. ¿Qué sigue en tu gran plan? Julia se encogió de hombros. Ahora que lo sabes todo, supongo que el juego ha terminado. O quizás apenas está comenzando de verdad. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, María, dijo Julia, inclinándose hacia adelante. Tú y yo, juntas. Con lo que sé, con tus habilidades, podríamos lograr tanto. Ya no tendríamos que competir. Podríamos ser un equipo imparable. Me quedé mirándola, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, ¿realmente creía que yo accedería a ser parte de sus planes? Estás loca, dije finalmente, levantándome de la mesa. No quiero tener nada que ver contigo ni con tus esquemas. Se acabó, Julia. Mientras me alejaba, escuché la voz de Julia a mis espaldas. Piénsalo, hermanita. Sabes dónde encontrarme cuando cambies de opinión. Caminé rápidamente, alejándome del café, del Palacio Real, de todo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Lloré por la hermana que había perdido, por la familia que ya nunca volvería a ser la misma, por la inocencia que había dejado atrás para siempre. Cuando finalmente me detuve, me encontré en el Parque del Retiro, el mismo lugar donde había buscado refugio días atrás. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los botes se deslizaban suavemente por el agua. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Por un lado, estaba horrorizada por las acciones de Julia, por la frialdad con la que hablaba de manipular y usar a las personas. Pero por otro lado, una pequeña parte de mí no podía evitar sentir lástima por ella. ¿Realmente había sido tan ciega a sus sentimientos todos estos años? ¿Había contribuido, sin saberlo, a crear este monstruo? Y luego estaba Javier. Su confesión por teléfono ahora cobraba un nuevo significado. Sí, me había engañado, me había mentido. Pero también había sido una víctima de las manipulaciones de Julia. ¿Podía perdonarlo? ¿Quería hacerlo? Me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía elegir el camino del rencor y la amargura, cortar todos los lazos con mi familia y empezar de nuevo en algún otro lugar. O podía elegir el camino más difícil, el del perdón y la reconciliación. Pero, ¿cómo perdonar una traición tan profunda? ¿Cómo confiar de nuevo en las personas que me habían herido tan profundamente? Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, tomé una decisión.
No podía cambiar el pasado, no podía deshacer las acciones de Julia o de Javier. Pero podía decidir cómo iba a seguir adelante. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Después de varios tonos, escuché la voz de mi madre. María, su voz sonaba preocupada, esperanzada. ¿Eres tú, cariño? Sí, mamá, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Soy yo. Creo que es hora de que hablemos. Todos nosotros. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a mi madre sollozar suavemente. Oh, María, dijo. Lo siento tanto. Todos lo sentimos. Lo sé, mamá, dije, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. Yo también lo siento. Pero quiero intentar arreglar las cosas. ¿Podemos vernos? ¿Tú, papá y yo? Por supuesto, cariño, respondió mi madre. Cuando quieras, donde quieras. Acordamos vernos al día siguiente en casa de mis padres. Después de colgar, me quedé un rato más en el parque, viendo cómo la noche caía sobre Madrid. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si podría perdonar completamente a Julia o a Javier, si alguna vez volvería a confiar plenamente en ellos. Pero sabía que estaba dando el primer paso en un largo camino hacia la sanación. Mientras caminaba de vuelta al apartamento de Elena, sentí una mezcla de miedo y esperanza. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en días, sentí que tenía la fuerza para recorrerlo. La noche de Madrid me envolvió, llena de luces y sombras, de risas lejanas y música suave. Y en medio de todo eso, yo caminaba. Herida pero no derrotada, traicionada pero no vencida. Lista para enfrentar lo que viniera, un paso a la vez. El sol de la mañana se colaba por las ventanas de la casa de mis padres, iluminando el salón donde tantos recuerdos felices habíamos compartido. Ahora, sentada en el sofá frente a mis padres, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. Mi madre, con los ojos enrojecidos por el llanto, me miraba como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. Mi padre, siempre tan fuerte y seguro, parecía haber envejecido años en los últimos días. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de palabras no dichas y disculpas pendientes. María, comenzó mi madre, su voz apenas un susurro. No sabes cuánto lo sentimos. Todo esto es nuestra culpa. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no me dijeron la verdad desde el principio? ¿Por qué apoyaron a Javier después de lo que hizo? Mi padre se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas con fuerza. Teníamos miedo, admitió. Miedo al escándalo, a lo que diría la gente. Pensamos que si podíamos mantener las apariencias, de alguna manera todo se arreglaría. ¿Y Julia?, pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a crecer en mi interior. ¿Sabían lo que estaba haciendo? ¿Lo del chantaje, lo del embarazo? Mis padres intercambiaron una mirada de culpabilidad que me dijo todo lo que necesitaba saber. No todo, dijo mi madre. Pero sospechábamos que algo no estaba bien. Julia, ella siempre ha sido más difícil, más rebelde. Pensamos que si la apoyábamos, si le dábamos lo que quería, tal vez cambiaría. Sentí una mezcla de dolor y decepción tan intensa que por un momento me costó respirar. ¿Y yo?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué hay de mí? ¿No pensaron en cómo me afectaría todo esto? Mi padre se levantó de su sillón y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Lo siento tanto, mi niña, dijo, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida. Te fallamos. Como padres, como familia. No hay excusa para lo que hicimos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Años de amor, de confianza, de seguridad en mi familia, todo se había desmoronado en cuestión de días. No sé si puedo perdonarlos, dije entre sollozos. No sé si alguna vez podré confiar en ustedes de nuevo. Mi madre se unió a nosotros en el suelo, abrazándome con fuerza. Lo entendemos, dijo. Y si decides que no quieres saber nada más de nosotros, lo aceptaremos.
Pero quiero que sepas que te amamos, María. Siempre te hemos amado y siempre te amaremos. Nos quedamos así por un largo rato, los tres abrazados en el suelo del salón, llorando por todo lo que habíamos perdido y por lo incierto del futuro. Cuando finalmente nos separamos, me sentí agotada pero extrañamente en paz. No había perdonado, no completamente, pero había dado el primer paso. ¿Qué pasará ahora?, preguntó mi padre, volviendo a su sillón. Respiré hondo antes de responder. No lo sé, admití. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, para sanar. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes, pero quiero intentarlo. Vi el alivio en sus rostros, mezclado con una tristeza que sabía que tardaría mucho en desaparecer. ¿Y Julia?, preguntó mi madre con cautela. Sentí una punzada de dolor al pensar en mi hermana. Julia ha tomado sus propias decisiones, dije. No puedo ayudarla si ella no quiere ayudarse a sí misma. Por ahora, necesito distancia de ella. Mis padres asintieron, entendiendo la gravedad de la situación. Después de esa conversación, salí a caminar por el barrio donde había crecido. Las calles familiares, los parques donde había jugado de niña, todo parecía diferente ahora. O tal vez era yo la que había cambiado. Mientras caminaba, mi teléfono sonó. Era Javier. Dudé un momento antes de contestar. María, su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Podemos vernos? Por favor. Una parte de mí quería negarse, colgar y olvidarme de él para siempre. Pero otra parte, la parte que aún recordaba los buenos momentos, los sueños que habíamos compartido, me hizo decir que sí. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la plaza del barrio. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa en la esquina, con una taza de café intacta frente a él. Hola, dije, sentándome frente a él. Javier levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No había manipulación, no había cálculo. Solo vi arrepentimiento y una profunda tristeza. Gracias por venir, dijo. Sé que no lo merezco. No, no lo mereces, confirmé. Pero estoy aquí. Habla. Javier tomó un sorbo de su café antes de comenzar. Lo siento, dijo. Sé que esas palabras no son suficientes, que no arreglan nada, pero necesito que sepas que lo siento de verdad. Fui un cobarde y un idiota. Sí, lo fuiste, dije, sin poder evitar el tono amargo en mi voz. Lo que hice, lo que dejé que pasara, es imperdonable, continuó Javier. Me dejé manipular por Julia, me convencí de que estaba haciendo lo correcto, de que de alguna manera todo se arreglaría. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Lo miré fijamente, buscando algún signo de falsedad en sus palabras. Pero todo lo que vi fue a un hombre roto, enfrentando finalmente la realidad de lo que había hecho. ¿Qué esperas que diga, Javier?, pregunté. ¿Qué esperas que haga? Él negó con la cabeza. No espero nada, María. No tengo derecho a esperar nada de ti. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que, a pesar de todo, mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Te amo, María. Y sé que he perdido cualquier derecho a decirlo, pero es la verdad. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Te creo, dije finalmente. Pero eso no cambia lo que pasó. No borra el dolor, la traición. Lo sé, dijo Javier, y vi cómo sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Y viviré con ese arrepentimiento el resto de mi vida. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, te deseo lo mejor. Mereces ser feliz, María. Mereces a alguien mucho mejor que yo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho entre nosotros. Finalmente, me levanté. Adiós, Javier, dije. Él asintió, entendiendo que este era el final. Adiós, María. Y gracias, por todo. Salí del café sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No había perdonado a Javier, no completamente,
pero había encontrado una especie de cierre. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el sol de la tarde calentara mi piel. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que podía respirar libremente. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena. «¿Cómo estás?», preguntó cuando contesté. «Estoy bien», dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. «De hecho, estoy mejor que bien». «Me alegro», dijo Elena, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Oye, estaba pensando, ¿recuerdas ese viaje a Lisboa del que hablamos hace tiempo? ¿Qué te parece si lo hacemos realidad?». Miré a mi alrededor, a la ciudad que había sido mi hogar toda mi vida. Madrid, con todas sus alegrías y sus penas, con todos los recuerdos buenos y malos. Y de repente, la idea de un cambio, de un nuevo comienzo, me pareció perfecta. «¿Sabes qué?», dije, sintiendo como una sonrisa se formaba en mis labios. «Me parece una idea genial». «Fantástico», exclamó Elena. «Empezaré a hacer los preparativos. Esto va a ser increíble, ya verás». Después de colgar, me senté en un banco en la Plaza Mayor. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. A mi alrededor, la vida continuaba. Turistas tomando fotos, parejas paseando de la mano, niños corriendo y riendo. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. El dolor, la traición, la desilusión. Pero también pensé en la fuerza que había descubierto en mí misma, en las verdades que había enfrentado, en las decisiones difíciles que había tomado. No sabía qué me deparaba el futuro. Lisboa era solo el comienzo. Tal vez volvería a Madrid algún día, tal vez no. Tal vez perdonaría completamente a mi familia con el tiempo, tal vez siempre quedaría una cicatriz. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con la incertidumbre. Saqué de mi bolso el anillo de bodas que había guardado todos estos días. Lo miré por última vez, recordando los sueños y esperanzas que había representado. Luego, con un movimiento decidido, lo lancé a una fuente cercana. Vi cómo se hundía en el agua, llevándose consigo el pasado. Me levanté del banco, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. El sol había desaparecido por completo, pero las luces de la plaza brillaban con fuerza. Madrid se preparaba para la noche, para nuevas aventuras y posibilidades. Y yo estaba lista para mi propio nuevo comienzo. Lista para descubrir quién era María sin todas las expectativas y roles que había estado cargando. Lista para escribir mi propia historia, en mis propios términos. Mientras caminaba de vuelta al apartamento de Elena, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo desconocido. Pero más que nada, sentí esperanza. Esperanza por el futuro, por todas las posibilidades que se abrían ante mí. La noche de Madrid me envolvió, llena de promesas y nuevos comienzos. Y yo, María, caminaba hacia mi futuro con la cabeza en alto, el corazón abierto y el alma ligera. Lista para lo que fuera que la vida tuviera preparado para mí.